En el día de hoy vamos a estar hablando del sufrimiento como bendición de Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos podido experimentar el sufrimiento como una bendición. Pero si hay algo que yo he ido aprendiendo, tanto en mi interacción con las ovejas como en consejería, es que nosotros venimos para usar el lenguaje de computadora, nosotros venimos con chips en la cabeza. Y esos chips nunca son cambiados. O sea, esos bloques de información nunca son cambiados. Si esos bloques de información no son cambiados, yo voy a continuar todo el tiempo pensando de la misma manera en casos distintos. Entonces, una de las cosas que yo quisiera hacer esta noche, voy a hacer la presentación con premisas. Premisa número 1, premisa número 2, premisa número 3. Entonces, si yo no logro cambiar mis premisas, las cuales están en su gran mayoría erradas, porque muchas veces yo leo la Biblia, yo sé teológicamente lo que me dicen, pero mi premisa sigue intacta. Entonces, la próxima vez que yo vivo otra experiencia, yo vuelvo y razono de la misma manera no bíblica, porque no he cambiado la premisa. Entonces, si Dios dice que todas las cosas cooperan para bien, eso es algo que usted conoce. Yo no puedo, no debo como cristiano encontrarme una situación el día de mañana donde yo diga, yo no sé cómo que esto va a cooperar para bien, de manera exasperada, porque usted no cambió el chip. Las cosas cooperan para bien, la entienda yo, no la entienda, me la expliquen de este lado de la gloria, me la expliquen del otro lado de la gloria. Yo no le estoy dando un regaño, sino yo le estoy diciendo lo que a usted le va a ayudar. Cambie el chip, todas las cosas cooperan para bien. Si me roban el carro cuando salgo de aquí, yo no tengo que preguntarme absolutamente nada, porque ya yo concluí y cambié mi forma de pensar de que eso va a cooperar para bien. Entonces hacemos esto, el carro me lo roban, aparece en una semana, en esa semana algo bueno pasó y yo digo, wow, hermano, yo quiero dar un testimonio de cómo todas las cosas cooperan para bien. Sí, pero porque apareció el carro. Pero si no aparece, yo estoy ahí cuestionándome, ¿cómo es esto? Yo no entiendo a Dios. Yo digo, pero, o sea, ¿cuántas veces vamos a pasar por el mismo curso, por la misma? Y esa es la clave, esa es la clave. Recientemente yo hablaba con una hermana que estaba teniendo cierta dificultad y no le veía propósito a su vida. Decía, hermana, tu vida tiene propósito. La Biblia lo dice. Tú lo sabrás, ¿sí? No vamos a hablar de eso ya. Tu vida tiene propósito. Bueno, si volvemos toda la semana o todos los meses a hablar de que cómo es, no entiendo, no, tu vida tiene propósito. Quizás no lo estás viendo, pero tiene propósito. Mi vida tiene propósito. Quizás no lo estoy viendo, pero el que yo no lo vea no dice que no tengo propósito. Y así hay una serie de conceptos que tienen que ser cambiados en la vida del cristiano, si no, toda la semana volvemos y repetimos la misma lección y luego decimos, sí, yo sé que, pero no, ahí está la palabra. Ok, ¿me entendieron? Vamos a ver ahora, si cambiamos todos los chips acerca de cómo es que el sufrimiento Dios lo usa para bien, porque yo voy a hablar de premisas, ¿ok? Entonces, aquí está la premisa número 1. Si Dios es bueno, si Dios es bueno, si Dios es por nosotros, si Dios envía y o permite todo cuanto ocurre, entonces la única conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición. ¿Dios es bueno o no es bueno? ¿Dios es por nosotros o no es por nosotros? ¿Dios envía o permite todo lo que me ocurre o no?
¿cómo yo puedo concluir otra cosa que no sea que la bendición que Él permitió me envía tiene que ser una bendición, el sufrimiento, perdón, tiene que ser una bendición? Para concluir otra cosa tiene que ser a través de un pensamiento ilógico. Entonces yo digo que la conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición dada la bondad de Dios, el interés que Él tiene por mí, el amor que Él tiene por mí y su control soberano. ¿Cómo yo concluyo otra cosa? Piense por un momento. ¿Usted no cree que es así? No, no lo creemos. Piense a qué otra conclusión yo pudiera arribar. ¿A qué otra conclusión yo pudiera arribar? Que si Dios es soberano, controla todos los eventos, Dios es bueno, está por mí y me llega algún padecimiento, ¿a qué otra conclusión yo puedo llegar que no sea que esto tiene que tener una bendición detrás? ¿Estoy conectando o no estoy conectando? O no se entiende, o no lo creo, o no. Estamos en proceso. Pero el proceso es que de entenderlo, de aceptarlo. Ok, ¿qué no se entiende? Ok, déjame ver, vamos por parte. ¿Qué no se entiende de que Dios es bueno? ¿Se entiende? Ok. ¿Qué no se entiende de que Dios está por nosotros? ¿Se entiende? ¿Qué no se entiende de que Dios controla todos los eventos que a mí me llegan? ¿Se entiende? Entonces, si Dios controla todo lo que a mí me llega y Dios está por mí y Dios es bondadoso, ¿cuál otra conclusión yo puedo llegar? Que el sufrimiento tiene que tener una bendición detrás. Ahora usted explíqueme a mí porque yo no entiendo. No, en serio, explíqueme cuál sería otra posible conclusión. Bueno, es que esas premisas no tienen, a la luz de la Biblia, esas premisas no tienen discusión. Dios es bueno, Dios está por mí y Dios es soberano. A la luz de la Biblia, porque están hablando con cristianos. Ok, esas premisas no tienen discusión. Entonces, es como en matemática, cuando hablamos de A igual a B, y al final concluimos algo lógico, ¿verdad? Cuando te llega la maldad, yo estoy tratando porque se está grabando, te llega el mal, el problema, el sufrimiento, tu falta de fe te lleva a otro tipo de conclusión, pero sería ilógico. Ok, pero yo tengo que cambiar el chip, porque lo único que está haciendo que yo tenga falta de fe es porque ahí hay un chip que está mal, ¿o no? Eso es. Entonces yo tengo que aceptar lo que la Biblia dice tal cual está. El problema déjame comenzar por el incrédulo. El problema del incrédulo no es que él no entiende que hay un Dios, ni que se lo explican, es moral, a él no le conviene, porque tiene que rendir cuenta, ¿cierto? El problema del ateo no es que él es poco inteligente, algunos de ellos son brillantes, es que a él no le conviene. Y el problema del cristiano no es que él no entiende que Dios es soberano y opera a través del sufrimiento, que no nos conviene. ¿Sí o no? Seamos honestos. Pero yo estoy tratando de hacerle la vida más fácil. Porque cuando estas premisas son cambiadas y están en su lugar, yo puedo concluir lo que yo le he dicho tantas veces. Yo no conozco nada más fácil que la vida cristiana. De verdad, yo no conozco nada que pueda ser más fácil que la vida cristiana. Ok, entonces vamos a comenzar. Decía este autor, fue un pastor puritano de los años 1600, Richard Baxter: el sufrimiento abre los cerrojos de las puertas, faltó una S ahí, del corazón, de tal manera que la palabra penetra más fácilmente. Una de las cosas que el sufrimiento hace es que ese corazón que tiene puertas cerradas, a través del sufrimiento Dios quiebra esas puertas y las abre. Las cerraduras, ¿cómo le llama eso? Las bisagras, las desmonta. La puerta es quitada y ahora la palabra puede penetrar, porque me quiebra, me quebranta. Entonces eso es como la introducción a todo lo que vamos a estar diciendo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir probando
a lo que la palabra lo que vamos estableciendo como premisa. La premisa número 1 es que el sufrimiento, todo sufrimiento, tiene una bendición detrás. Entonces, ahora vamos a tratar de bíblicamente apoyar eso. Romanos 8, 28 y 29, que usted lo conoce. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra hermana hablaba de poder entender la Biblia. Vamos a tomar ese versículo, a ver si lo entendemos. ¿Cuál promesa tiene ese versículo? Todas las cosas cooperan para bien. Okay. La palabra todas dejó todo afuera, toda excepción afuera, ¿cierto? Entonces ya yo no tengo que preguntarme si el accidente de avión, de carro, enfermedad, cáncer, diabetes, yo no tengo que preguntarme porque creo yo que todas incluye a todas ellas, ¿cierto? Okay, entonces esa es la promesa. Segundo, ¿cuál es la bendición que ese versículo tiene? Ok, pero esa es la promesa, que van a cooperar para bien. ¿Qué es lo que a mí me va a bendecir? Yo voy a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Entonces ahora yo sé cuál es la bendición detrás de todo lo que a mí me ocurre. Es que cuando todo sea dicho y hecho, yo me voy a parecer más a Cristo. Y cuando yo me parezco más a Cristo, no es simplemente que soy más santo y Dios está más complacido, es que mi vida es más fácil. Yo peco menos. Yo tengo menos consecuencias, yo creo menos problemas, yo tengo más gracia de Dios, yo tengo más carácter de Dios, yo tengo más poder de Dios, yo tengo más fe. ¿Por qué? Porque me parezco más a Cristo. Ok, entonces, podemos establecer esa premisa ahí. Que ya yo no vuelvo a preguntar, yo no sé qué es lo que Dios está haciendo a través de esto, pues yo sí sé. Me están haciendo a la imagen de Dios. Él puede estar haciendo 15 cosas más, pero la principal, ya yo sé cuál es. Sí, pastor, pero que eso a mí no me atrae mucho. Bueno, ese es el problema. Tengo que pedirle a Dios que cambie mi corazón para que yo desee más ser como el Hijo de Dios. ¿Me van copiando? Más o menos. Ok, premisa número 2. El mayor problema del hombre no es su sufrimiento físico, sino la iniquidad de su alma. Por eso que nosotros estamos tan preocupados con las enfermedades y todo lo que es externo y tampoco preocupados con ser hecho a la imagen de Dios, porque yo tengo un chip errado. Por ejemplo, yo lo di de ilustración en otra ocasión, cuando pasó el terremoto de Haití murieron 250,000 personas. ¡Wow! ¡Qué horror! Increíble. Pero nadie se cargó con que la mayoría de ellos se fueron al infierno. El problema principal del terremoto no fue la muerte de 250,000 personas. Es el destino final de 250,000 personas. Nosotros nos cargamos con lo que no debiéramos cargarnos. Porque a Dios no le preocupa que mueran 250 millones de personas si todos van al cielo. ¡Qué bendición! ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí, yo tengo que cambiar ese chip para yo comenzar a entender. Y es que el mayor problema del hombre no es que me duele la cabeza, no es el infarto que me dio, es el infarto que tiene mi corazón. El primero, léase, el problema físico del hombre me separa de mi diario vivir, quizás estoy acostado, me separa de mi salud, pero mi problema del corazón me separa de mi Dios. Entonces, cuando hablemos en un momento de que las bendiciones o el sufrimiento, el dolor, la dificultad son bendiciones porque vienen a solucionar nuestros mayores problemas. ¿Y cuáles son nuestros mayores problemas? Esa es la premisa número 3. Los mayores problemas del hombre son sus deseos de autonomía o rebelión, orgullo, ingratitud, autosuficiencia, su autoglorificación y cosas similares. El dolor, el sufrimiento, la dificultad viene a lidiar con todo eso. Y esos son mis mayores problemas. Una vez yo entiendo eso,
Cuando yo esté atravesando la dificultad, yo voy a comenzar a ver de qué manera Dios está usando eso para tratar con estas cosas en mi vida. Pero yo tengo que entender cuál es mi mayor problema. Mi mayor problema no es la pérdida de mi salud física, es la falta de salud espiritual en mi corazón. De ahí que Dios va a hacer todas las cosas, cooperar para bien, para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Ok, premisa número 4. Cuando el hombre está libre de problemas, su tendencia natural es alejarse de Dios. Lo vamos a ver ahora, pero antes de continuar, vamos a suponer que usted acepta esa premisa. Si cuando el hombre está libre de problemas se aleja de Dios, y la solución a los problemas del hombre es estar cerca de Dios, ¿qué usted piensa que Dios haría entonces para tenerlo cerca? Permitir problemas, ¿verdad? Pues mira lo que Dios dice en Oseas 13:6. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensoberdeció su corazón, por tanto, es una conclusión, se olvidaron de mí. ¿Escucharon? Yo decía a mi esposa en una ocasión viviendo en Estados Unidos, yo odio las vacaciones. Y la gente me decía, me veía como que yo estaba raro. Decía así porque en las vacaciones yo como que me distancio del Señor. Claro, porque no tengo tanta presión, no tengo tantas cosas que hacer, no tengo como que mi tiempo con el Señor de oración, de intimidad, de devocional, como que bueno, eso estamos de vacaciones. Y cuando yo regresaba, no regresaba igual, y decía, odio las vacaciones. Bueno, ahora ya cambió eso, porque aunque no tengo tantas vacaciones, pero cuando tengo el tiempo, sé que yo necesito hacer en ese tiempo. Dios dice claramente, cuando comieron mis pastos y se saciaron, se olvidaron de mí. Entonces, pero cuando nos olvidamos del Señor, ¿qué tú piensas que nosotros hacemos? Nos creamos problemas, pecamos grandemente y traemos consecuencias. Y Dios dice, yo no quiero que tengas consecuencias. Y la única manera que no tengo consecuencias es que estés cerca de mí. Y la única manera de tenerte cerca de mí es con problemas. Pues, benditos sean los problemas. Y aunque tengo que cambiar mis premisas. Premisa número 5. Cuando el hombre se aleja de Dios, Él permite el sufrimiento físico con la intención de acercarlo a Él. Por tanto, el sufrimiento tiene un diseño bueno en la mente de Dios. Entonces Dios mira para abajo y dice, Miguel Núñez se está alejando de mí. Cuando él estaba con problemas, lo tenía tan cerca. Ahora que Miguel Núñez se está alejando de mí, mira cómo está pecando. Mira cómo está su matrimonio. Mira cómo están sus finanzas. Mira cómo está su carrera. Yo odio que le pasen esas cosas a Miguel Núñez. Yo voy a tener que crear algunos torbellinos en la vida de Miguel Núñez. Y lo vamos a observar. Estoy ilustrando esto. El padre hablándole al hijo, hijo, tú vas a ver cómo él viene corriendo. Y cuando él venga corriendo de nosotros, tú vas a ver cómo le vamos a bendecir. Lamentablemente, Miguel Núñez necesita torbellinos en su vida. Si usted cambia sus chips, cuando usted esté en medio del torbellino, usted va a decir, Señor, gracias porque tú estás haciendo cosas grandes en mi vida en medio de esta dificultad. Se acabaron las preguntas. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, yo dije que cuando el hombre se aleja de Dios, Dios crea dificultad en su vida para acercarlo. El fundamento bíblico está en un versículo. Yo no voy a usar todos los versículos que la palabra tiene, pero mire este versículo. Amós 4, del 6 al 12. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades. ¿Qué es eso, dientes limpios en todas vuestras ciudades? Hambre, no hay comida. Y falta de pan en todos vuestros lugares. Escucha lo que Dios dice. Pero no habéis vuelto a mí. ¿Qué estaba Dios buscando? Que volvieran. Dios no disfrutaba de la hambruna. Es que volvieran, pero resulta que no volvieron. Y además os retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover.
sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Están lejos, hambruna, no vienen, ok, pues párale la lluvia, ciérrale la llave. No hay agua, pero no vienen, perdón. Os herí con viento abrasador. ¿Qué es eso, un viento abrasador? Un huracán, una tormenta, y con añublo. Y la aruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. ¿Qué son esos? Guerras. Junto con vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestros campamentos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. El llamado de Dios. Lo que C.S. Lewis decía, que Dios nos susurra en los buenos tiempos, pero nos grita en los malos tiempos, cuando estamos alejados. Es como que Dios me está diciendo, Miguel, no te olvides de mí. Quédate conmigo siempre. Separado de mí no nada puedes hacer. Entonces yo me alejo. Entonces Él permite una dificultad en mi vida. Esa dificultad es el megáfono de Dios diciendo, te lo dije, regresa. Pero Él no lo dice así, lo dice a través de una dificultad. Entonces, si yo voy cambiando esas cosas, esas verdades, claro que voy a encontrar las bendiciones en todas mis dificultades. Pero yo tengo que tener otra manera de pensar. Y si me preguntan, ¿verdad? El domingo en el sermón yo hablaba de cuál era mi mayor temor. Si me preguntan cuál es mi mayor frustración, es justamente el no cambio de chips, el no cambio de forma de pensar. El estudio, el sermón produce un ajuste momentáneo. Sí, es verdad pero al otro día yo tengo una tribulación, yo tengo un choque, y se me olvidó toda la soberanía de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo no cambié la tarjeta en mi mente. Simplemente dije, sí, es verdad, yo tengo que cambiar esas cosas. Y yo tengo que afirmar lo que la palabra de Dios dice. Premisa número 6, el sufrimiento es bueno para quebrantar nuestro orgullo. Recuerda que es una lista de nuestros mayores problemas y uno de ellos es nuestro orgullo. El sufrimiento es bueno para quebrantar nuestro orgullo. Yo le puedo decir que ese fue mi caso y que el sufrimiento fue bueno en gran manera, porque si Dios no hacía eso, yo iba a tener más problemas. Entonces mira cómo Dios lo dice en su palabra. Este es el sostenimiento, el fundamento bíblico de la premisa número 6. Deuteronomio 8, cuando Dios saca al pueblo al desierto, Dios le explica 40 años después cuál fue la intención. 40 años de problemas, donde no había a veces agua, donde tuvieron dificultades, donde escaseó la comida, donde fueron disciplinados. Y Dios dice en Deuteronomio, que es 40 años después, poco antes de entrar a la tierra prometida, Dios dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué hiciste eso? Para humillarte, probándote a fin de saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló por 40 años, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Porque ustedes no han entendido que el hombre tiene que vivir de la palabra de Dios. Y como no están consumiendo la palabra de Dios, ¿sabes lo que hice? Le dejé tener pan físico. ¿Y qué hizo esa dificultad? Que te humilló. Y cuando te humillé,
aprendiste que no solo de pan vive el hombre. El sufrimiento es bueno para quebrantar nuestro orgullo. Yo digo amén a eso, porque eso ha sido así en mi vida en años atrás. Pero la palabra, antes de que yo pudiera decir amén, la palabra lo afirma. Y de las cosas que estoy mencionando, hay otras premisas, hay otros principios que por tiempo, porque quizá no lo estoy abarcando todo, quizá no lo puedo ver, porque estos son algunas pinceladas para ayudarme a mí a entender poco a poco por dónde es que debe ir mi pensamiento. Premisa número 7, el sufrimiento nos revela la iniquidad en nuestro interior que no estábamos viendo. A veces nosotros estamos bien, venimos a la iglesia el domingo, venimos a la iglesia el miércoles, tenemos un estudio bíblico, tenemos un buen matrimonio, me está yendo bien en el trabajo, y yo no veo nada malo con mi corazón. Y yo creo que estoy, como dicen, ¿verdad? Planeando, hasta que Dios permite algo, y en eso que Él permite, yo veo hacia adentro y veo lo sucio que está en mi corazón. Pero a mí me conviene eso, porque en la medida en que Dios me limpia, me acerca a la imagen de Cristo, me evita consecuencias, me da intimidad con Él, que es una de las cosas que queremos, entonces es una de las bendiciones del sufrimiento. Y es que me permite ver pecado que yo no estaba viendo. Esto es un texto muy conocido, usted lo conoce tan bien como yo, pero para que usted entienda. En la parábola del hijo pródigo, el hijo que vivía en la casa, él creía que estaba muy bien. Cuando él pidió su parte de la herencia, él no creía que estaba haciendo nada malo. Había una iniquidad oculta en su corazón que él no conocía. El padre le dice, ¿tú quieres irte? Aquí está tu herencia, te puedes ir. Entonces, cuando él entró en dificultad, escucha ahora en Lucas 15, a partir del versículo 16, este hijo pródigo deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Finalmente, las algarrobas de las cuales él ni siquiera estaba comiendo, deseaba comérselas. Y el hambre que pasó son las que revelan su problema del corazón. Yo he pecado contra el cielo y contra mi padre, déjame regresar. Volvió en sí. El dolor, el sufrimiento, es una bendición cuando esto pasa, porque revela la iniquidad de mi corazón. ¿Lo vamos viendo? Entonces ahora, todavía vamos a seguir, pero ahora, cuando yo salga esta noche, cada vez que yo tenga una dificultad, usted puede de antemano afirmar, esta dificultad tiene una bendición, déjame encontrarla. O déjame pedirle a Dios que me permita verla. Pero en lo que Él me permite verla, yo la voy a afirmar. Es así. Premisa número 8. Dios usa el sufrimiento o el dolor para producir fe en nosotros o para aumentar esa fe. O la aumenta o la crea. Entonces yo voy a ilustrarlo solamente con un versículo bíblico, pero igual hay múltiples para hacer esto, con un texto que usted conoce muy bien de Juan 9. Juan 9. Versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo me voy a parar ahí un momento. Este hombre nace ciego. El texto no dice cuántos años tiene, pero nació ciego y es un hombre, de manera que es un adulto, tiene todos sus años ciego. Eso es sufrimiento, eso es dificultad, eso es dolor. La costumbre era, ¿verdad?, pensar en esa época que si nació ciego o él pecó, cuando estaba en el vientre de la madre el feto pecó. Jesús dice que no, nadie ha pecado. Bueno, pues entonces, ¿para qué está ciego de nacimiento? Jesús dice, él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo lo voy a ir ilustrando. O sea, que para que Dios se glorifique en él, tú le hiciste nacer ciego.
Sí, el problema es que tú no sabes el beneficio que Él va a tener cuando yo me glorifique en Él. Porque cuando tú lo veas, entonces tú vas a entender que el haber nacido ciego fue una bendición. Entonces el texto sigue, llegamos al versículo 35 porque es muy largo. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Jesús lo sana. Entonces los judíos no quieren creer en la sanación, lo expulsan de la sinagoga. Jesús oyó, parece que salió a buscarlo. Y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? El hombre estaba ya sano y ni siquiera sabía quién era Jesucristo. Para que tú puedas entender que muchos de los milagros no es la fe lo que sana, es el propósito de Dios en lo que Él está haciendo. Este hombre no tiene ninguna fe porque Él no sabe ni siquiera quién es Jesús. Y a veces a otros tienen enorme cantidad de fe y Dios no lo sana. Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Hablando hace un rato de los textos evangelísticos, mira con qué este hombre se convirtió. Con una pregunta, ¿tú crees? Mira, ¿tú conoces al Hijo del Hombre? No, ¿quién es? Yo. El hombre creyó y le adoró. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Porque le está adorando. Ya le reconoció como Dios. ¿Para qué nació ciego este hombre? Y no terminar ¿a dónde? En la condenación. Este hombre, cuando llegue al cielo, va a estar dando gracias por toda la eternidad que lo dejaron nacer ciego. Porque fue la ceguera lo que produce un encuentro con Jesús, lo que le trae salvación. Y su ceguera de algunos años le evita una condenación y dolor y sufrimiento eterno por toda la eternidad. Eso no es una bendición. Es una bendición. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios usa el sufrimiento muchas veces o para crear fe o para aumentar nuestra fe. Premisa número 9. El sufrimiento produce cualidades en nosotros que de otra forma nunca se desarrollarían. Hay cosas que si Dios no permite eso en tu vida, esa cualidad jamás hubiese desarrollado en ti. Y es así. Si tú vas al gimnasio, hay grados de tonicidad de los músculos, hay tamaño de los músculos que van a crecer, hay resistencia que va a pasar, que jamás podrían llegarse a esos niveles si el entrenador no te somete a un nivel de entrenamiento que a veces te produjo dolor y cansancio y que tuviste que bañarte con agua caliente y ponerte un ungüento para el dolor o cosas de ese tipo. Es la única forma. Bueno, de esa misma manera, hay músculos espirituales que no se forman a menos que Dios permita ciertas dificultades para la formación de los mismos. Esa es la premisa número 9. Y el fundamento bíblico, aquí está Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Porque vamos a pensar en ese texto un poco. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos paciencia? Todos quisiéramos paciencia, ¿cierto? ¿O quién quisiera permanecer impaciente? Nadie. Ok, queremos paciencia. Dios dice, ok, te voy a dar la fórmula. Necesito enviarte tribulación. ¿Cuánto queremos paciencia ahora? Entonces Dios dice, la tribulación es lo que produce la paciencia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener un carácter probado? Quisiéramos ser medio sinvergüenzos. Ninguno ahora. Y Dios dice, bueno, pero el carácter se forma en la tribulación. ¿Cuánto queremos tribulación ahora? Entonces esa es la escalera. Tribulación, paciencia, carácter. Y el carácter es lo que tiene esperanza. ¿En qué? En las promesas de Dios. En Cristo Jesús. Me falta confianza en Dios porque me falta carácter. Me falta carácter porque me falta tribulación. Y me falta paciencia. O me falta paciencia y luego me falta tribulación. Las tribulaciones, Dios dice, son una bendición.
Podemos ir cambiando esos, porque no lo podemos seguir cuestionando después que ya los vi, están ahí en la palabra, de manera vivencial, para yo vivir todos los días. Ok, voy a usar otro texto bíblico para ilustrar lo que acabo de decir, que hay cualidades en ti que no se pueden producir de ninguna otra manera que no sea a través de la tribulación. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Pedro está escribiendo a gente que está siendo perseguida, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Pero ¿tú sabes cuál es el poco tiempo que Pedro se está refiriendo? ¿Cuál es? Todo mi tiempo de este lado de la eternidad. Ese es el poquito de tiempo. Porque al lado de la eternidad es un poquito de tiempo. Si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Pero para qué, Pedro? Escuche, ¿para qué? Para que la prueba de vuestra fe, y esa fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, el oro se prueba por fuego. Entonces, para que la prueba de vuestra fe sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, mi fe no puede tener brillo si no pasa por el fuego. Es la fe que pasa por el fuego y resiste y persiste, que entonces puede resultar en alabanza, gloria y honor de nuestro Dios, pero esa fe es formada en el calor. No hay otra manera. Usted cuece alimentos y luego se sienta y lo disfruta, pero no hay manera de disfrutar y que el alimento quedara también hasta que no lo cocen, ¿cierto? Hasta que no le pasan por el fuego. La fe es igual. Entonces yo puedo ver que ciertamente, ahora puedo entender mejor, porque Pablo dice, es que yo me glorío en las tribulaciones. Si tú no entiendes eso, tú puedes concluir, Pablo un poco masoquista, porque él cuando tiene problemas se está gloriando en ellos. Y Pablo dice, pues claro, porque están cultivando mi fe, le están dando forma a mi fe, le están dando fortaleza a mi fe. Y mi fe entonces va a ser de tan buena calidad que al final va a glorificar a Dios, va a alabar a Dios, va a honrar a Dios. ¿Quién no quiere hacer eso? Premisa número 10. El sufrimiento acerca al hombre a Dios y le ayuda a tener una experiencia con Él de forma más íntima. Ana Luisa hablaba de intimidad. Yo no conozco a nadie que haya adquirido intimidad leyendo un libro. Aún si el libro es la Biblia. La Biblia es el instrumento a través del cual Dios me ayuda a pasar por las dificultades de la vida donde yo experimento intimidad con Él. Déjame ilustrártelo de esta manera. Hay gente que le gusta manejar. Hay gente que le gustan los carros, le gustan los carros de carrera y disfrutan eso. Hasta el punto que quieren una cierta intimidad con los carros, llámala de esa manera. Saben sus marcas, el cilindraje del motor, la potencia del motor, una serie de cosas. Entonces tienen intimidad con el carro. ¿Cuántas personas usted conoce que tienen intimidad con el carro de esa manera porque leyeron un manual de cómo aprender a manejar? Nadie. Tú tienes que montarte en el carro y andar en el carro y andar mucho en el carro y conocer mucho del carro y luego tú tienes toda esa intimidad con el carro. Bueno, lo mismo es con Dios. Eso es como se adquiere en medio de la experiencia. Entonces Dios permite las dificultades para que yo venga a Él, me acerque a Él, me quede con el tiempo suficiente y yo pueda experimentar intimidad con Dios. La razón por la que esta generación tiene tanta dificultad versus otras generaciones en tener encuentro con Dios, creencia en Dios o intimidad con Dios, es que esta generación, como generación, sin referirme a nadie, tiene los problemas demasiado resueltos. Yo conozco a alguien en nuestra congregación, voy a evitar mencionar el problema para mantener el anonimato, pero en medio de un problema, esta persona es creyente fiel, líder incluso de la iglesia, como es una mujer, pero líder entre las mujeres. Su papá no es creyente. Entonces, su papá es de la generación anterior. Y su papá hablaba
no es creyente, o sea, no es creyente nacido de nuevo. Es creyente en el Dios general de la Biblia, pero como la mayoría de la gente dominicana. Y este señor está hablando con una convicción tan extraordinaria que esta persona me llama aparte y me dice, pastor, aquí mi papá que luce como creyente y yo soy el incrédulo. Y yo le dije, sí, claro. O sea, el papá no es creyente, nacido de nuevo. A mí me consta eso. Ella es creyente, nacido de nuevo. A mí me consta eso. Pero ella pertenece a una generación y el papá a otra generación. Esa generación pasó trabajo. Y esa generación que pasó trabajo cree en un Dios que lo sostuvo, aún ese Dios general que conoció Cornelio, creyó en ese Dios. Y por eso es que cuando tú encuentras pacientes de los campos y se le mueren a veces sus familiares y sus nietos y demás, para mí es impresionante cómo esta gente ya de cierta edad que viene de los campos donde han pasado tantas dificultades, te dice, pero esa es la voluntad de Dios, pastor, doctor, ¿qué vamos a hacer? Dios que sabe. ¿De dónde ellos aprendieron eso? En medio de la tribulación. Entonces, esta generación que tiene luz eléctrica y tiene agua y tiene carro y tiene computadora y tiene 3 teléfonos y tiene celulares y tiene 3 televisiones en la casa y tiene aire acondicionado y no puede tener intimidad con Dios. Porque tienen su problema muy resuelto. Y así sucesivamente. El fundamento bíblico de que el sufrimiento, Dios usa el sufrimiento, para ayudarme a tener experiencia íntima de Dios. Míralo aquí. Del Salmo 119, 2 versículos. Versículo 10. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Más abajo, versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. El salmista que está siendo afligido, Salmo 119 es el mismo salmo. Él dice, yo descubrí que fue bueno para mí ser afligido. Y una de las cosas que yo descubrí, versículo 92, es que tú llegaste a ser mi deleite en medio de la aflicción. Si tú no hubiese llegado a ser mi deleite, yo me hubiera muerto. Tú puedes ver entonces que ciertamente este hombre experimentó intimidad con Dios, hasta deleitarse en Dios, pero lo experimentó en medio de la aflicción. Por eso él dice que bueno es para mí ser afligido. Porque yo aprendí tus estatutos y yo tuve intimidad contigo en ese momento. Yo recuerdo hace unos años atrás, no sé si 8, si 10, pero unos años atrás, que estaba pasando por una dificultad. Y hubo una noche, la única noche, pero hubo una noche en la que yo no dormí y leí y oré, leí los salmos toda la noche y oré toda la noche hasta que el sol salió de nuevo. Y hasta el día de hoy yo recuerdo esa noche como una de mis mejores noches. Por eso, porque durante esa noche Dios fue mi deleite, pero fue en medio de la dificultad. Entonces tú puedes ver que ciertamente es así como se produce. Premisa número 11. El sufrimiento ablanda el corazón, lo enternece, me ayuda a entender al otro y me enseña cómo consolar a ese otro. La mayoría de nosotros no sabemos cómo consolar al otro. Nosotros decimos palabras de consuelo, pero palabras de consuelo y consolar al otro no es la misma cosa. Y yo lo sé porque yo he estado ahí. Yo sé cuando he dicho solamente palabras de consuelo porque no tenía experiencia, ni tenía un corazón pastoral. Y luego cuando Dios me enseñó a poder consolar. Pero yo aprendí a consolar a través de experimentar el dolor. A veces en mi propia vida y a veces en la vida de otro. Y yo le comentaba a alguien de la congregación esta semana y le decía, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad en infectología, yo estoy entrevistando a un paciente que tenía ya HIV, drogadicto, y como yo no tenía todavía un corazón pastoral, yo no tenía necesariamente mi mejor disposición hacia él.
Lo digo para vergüenza mía, pero es la realidad. Pero estoy entrevistando y ya él había dejado la droga, por lo menos en ese momento. Y yo estoy curioso de saber, era un paciente joven, 18 años, 19, de cuándo él comenzó a usar droga. Y le pregunto en un momento dado, y me dice, cuando yo tenía 6 años. Y yo le pregunto, yo le digo, 6 años. Pues yo creo que él me está mintiendo. Digo, pero que a los 6 años tú ni siquiera sabes lo que es la droga. Me dice, no, pero mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Y yo tuve que hacer un esfuerzo extraordinario para no llorar en ese momento, porque de repente Dios me presentó en mi mente un niño de 6 años, completamente inocente, que no sabe ni siquiera bien lo que es el mundo, ni lo que está bien ni está mal, siendo inyectado por padres que lo están endrogando a la edad de 6 años. Y cómo él se hizo drogadicto sin ni siquiera haber deseado ser drogadicto. Y eventualmente con HIV. El dolor del otro fue quebrando la dureza de mi corazón. Entonces Dios tiene que permitir la dificultad, porque nosotros somos duros. Nosotros tenemos corazones de piedra y nosotros no sabemos cómo consolar. Y muchas veces nosotros actuamos en la consolación como el que poncha, como dicen, puncha una tarjeta. Fui, di el pésame, salí de eso. Hemos oído eso, hemos dicho eso. Ay, sí, ya salí de eso. Pero que no es salir de eso. Usted fue a consolar a una gente que está en dolor, no a salir de eso. Entonces Dios muchas veces tiene que permitir este tipo de cosas para que el corazón de Cristo se forme. Y hablándole a pastores en Brasil recientemente, yo le decía, oye lo que dice el texto, que Cristo vio las multitudes y las vio, oye lo que no dice primero, no dice, y las vio como ovejas sin un predicador. No dice, las vio como ovejas sin un consejero. No dice, las vio como ovejas sin un teólogo. ¿Sabe lo que dice? Las vio como ovejas sin pastor, dolidas, con pérdidas, sin dirección, sin quien las consuele. Eso es otra cosa. Entonces, de esa misma manera, Dios permite el dolor y míralo aquí. Esta carta que estamos haciendo los domingos, en el primer capítulo, quizá usted no lo recuerda, pero el segundo sermón era justamente sobre eso que yo acabo de mencionar. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Dios permite la aflicción para Él consolarme. Cuando Él me consuela, yo aprendo su consolación y luego yo me encuentro con otras personas que están en aflicción y yo le puedo consolar con la misma consolación con la que yo fui consolado. Pero eso me lo enseñan en la aflicción, no en la bonanza. Pero el corazón humano es tal, sin aludir a nadie, pero esto es la condición del corazón humano, que muchos de nosotros pudiéramos decir tácitamente, sin atrevernos a verbalizar, no, pero que yo no me interesa consolar a nadie, que me dejen sin aflicción, entonces yo me quedo así. O sea, preferiríamos no pasar por la aflicción, no aprender a consolar. Yo estoy bien así, a mí total, que ese es mi temperamento. O sea, el corazón es así. Por tanto, cuando la aflicción llega y le damos, hermano, Dios te está enseñando su consolación para que pueda consolar a otro. A mí en medio de eso, a mí no me interesa aprender a consolar a otro, porque es que yo no quiero tampoco. Pero, si Dios va a formar la imagen de Cristo en mí, yo tengo que aprender la consolación de Dios en la aflicción, para que cuando otro está en aflicción, yo pueda consolar a ese otro. Entonces es una bendición. ¿Usted sabe lo que es tener a Dios de maestro? Yo recuerdo viajar porque quería tener de maestro, no sé, en un momento dado, a R.C. Sproul, a MacArthur, a quien sea, y Dios dice, no, yo voy a ser tu maestro. ¿Te imaginas el privilegio que es tener a Dios de maestro? A Dios de consolador. Entonces Dios está bendiciéndome en cada dificultad en medio de la cual yo me encuentro.
Entonces, esa es la clase hoy, es el sufrimiento como una bendición. Yo me voy a detener ahí, porque son las 9:35 y el tiempo ha avanzado, y entonces terminar en otro momento. Pero la idea, la razón por la que yo hice esta enseñanza con premisas es porque yo estoy convencido que la mayoría de nosotros tenemos las premisas erradas, colocadas muy profundamente en nuestra mente, y si no las cambiamos, nosotros no vamos a cambiar. Porque pasamos por una dificultad sin cambiar la premisa, y los mismos cuestionamientos acerca de Dios, la misma duda acerca de Dios, la misma forma como tribulamos, volvemos a tribular en la próxima ocasión. Porque no cambiamos las premisas. Y lo que a mí me ha ayudado es cambiar las premisas. Y afirmar lo que Dios afirma. Creer lo que Dios afirma. Esto es una ilustración diferente, pero cuando yo peco y voy donde Dios y le pido perdón, no sé en cuántos años, yo nunca jamás he salido de ese ejercicio con Dios sin sentirme libre. No recuerdo cuándo fue la última vez que yo salí de ahí cargado por una cosa que ya yo confesé. ¿Por qué? Porque este es mi ejercicio. Señor, ayer yo me comporté orgullosamente o me enseñaste mi orgullo. Eso es pecado. Gracias por mostrármelo. Qué bueno que me lo mostraste. Porque ahora yo puedo venir donde ti y yo sé lo que puedo hacer. Yo te pido perdón. Y no solamente te pido perdón, yo recibo tu perdón. Y yo lo recibo y te doy gracias por tu perdón, como algo que ya está hecho, porque tú dices en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Yo acabo de confesarlo. Y como tú dices eso, yo me considero perdonado. Gracias por perdonarme. Y yo me voy de ahí completamente ligero y no vuelvo a pensar en eso. ¿Por qué? Porque yo creo lo que eso dice. Eso es una premisa, que Dios es fiel y justo para perdonarme. Esta sería la ilustración. Supóngase que su pecado, lo voy a ilustrar con esto. Este es mi pecado, ¿verdad? Ilustración. 50 libras de peso. Y lo voy cargando así. Se voy donde Dios, digo, Señor, ayúdame, perdóname. Gracias por perdonarme. ¿No sería como ilógico eso? Pues yo no tengo eso ya. Pero así somos, nosotros vamos donde el Señor y seguimos doblados por el peso del pecado. Eso es ilógico. Usted no cree su premisa. Usted lo dice, pero usted no lo cree. Entonces así hacemos con todas las demás premisas. Usted tiene que creer lo que Dios dice. Y tiene que creerlo y llevarlo a la práctica. Si Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarlo, yo dejé ese pecado a los pies de Cristo. Él lo pagó hace 2000 años. Y ya yo vine y hablé con Él. No tengo nada por qué seguirme pesado. Quizá yo tenga que hablar con alguien después, voy y hablo con alguien, pero yo no me voy a ir cargado de la presencia de Dios porque yo creo lo que Él dice, que Él es fiel y justo para perdonar. Pues así es con la aflicción, con las dificultades, con las pruebas, es el mismo ejercicio. Señor, tú dices que todas las cosas cooperan para bien. Dios dice, déjame echar para atrás. Y usted afirma que la tierra y el cielo es del Señor y todo lo que hay en ella, ¿cierto? Entonces le roban el carro y usted va a quejarse con Dios, pero el carro es de Él. El carro no se lo robaron a usted, se lo robaron a Dios. Y si Dios, que vio el ladrón, sabe dónde vive el ladrón, sabe dónde vive el carro, permitió que se lo robaran, pues estése tranquilo. ¿Es de Dios o no es de Dios el carro? Es que la premisa usted no la ha cambiado, porque el carro siguió siendo suyo. Ese carro es de Dios, la computadora es de Dios, todo es de Dios, toda la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios, ¿sí o no? Pues si Dios permite que se lo roben, ¿qué voy a hacer? Tengo que orar a ver si Él me permite encontrarlo, pero si Dios dice que no, sabiendo Él dónde está y quién lo tiene, pues algo tiene que enseñarme. Yo tengo que cambiar mis premisas y creer lo que Dios afirma, sin cuestionamiento.
Ok, ahí nos vamos a parar. Seguiremos en la próxima ocasión, a la misma hora, por el mismo canal.